Bienvenidos al podcast de los lunes, el programa que sale los viernes. Ya sabéis que al principio lo publicábamos los lunes y luego lo pasamos a los viernes porque los lunes tenemos el programa de Aniol que hacemos con Photocam y ahora es el programa de los viernes, un programa en el que hablamos de alguna técnica fotográfica o de algo relacionado con la fotografía visto desde el punto de vista un poquito más técnico quizás, ¿no? Bien, este programa vamos a comprenderlo dentro de todo este nuevo proyecto que estamos llevando a cabo ahora, que es YouTube. Así que también lo estoy grabando en vídeo y os lo enseñaré a quien quiera verme, quien quiera seguirme, las indicaciones que vaya dando a través de el canal de YouTube, ¿vale? Así que los que me estáis viendo, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y a los que me estáis escuchando, como siempre, bienvenidos al podcast de carretdigital.com. Bien, hoy vamos a hablar de algo en concreto. No vamos a hablar de una técnica fotográfica en sí, como podría ser la velocidad de obturación o el desenfoque selectivo. Vamos a hablar sobre una herramienta de trabajo, una herramienta de fotografía. Y van a ser los objetivos. Tal y como hablamos en el pasado curso ahora estamos publicando el curso de fotografía profesional nivel avanzado, pues tal y como avanzamos un poco en el anterior, en el curso de fotografía de nivel medio, explicamos todos los tipos de objetivos que hay, ¿vale? Entonces, hoy en concreto vamos a hablar un poco sobre un tipo de objetivos. Si queréis que hablemos un poco sobre las características generales de cada uno de los grupos de objetivos que existen, ¿vale? Me lo decís y yo preparo el programa y hacemos una miniserie aquí dedicando cada programa a un tipo de objetivo, ¿vale? En el día de hoy vamos a dedicarlo a este tipo de objetivos. Los que me estaréis viendo por el canal de YouTube, estaréis viendo aquí ahora mismo un teleobjetivo, ¿vale? En este caso es un 70-200 de Nikon, el F2.8 estabilizado, que es una puñetera maravilla. No sé si se puede decir tacos, pero como es mío el programa, pues lo digo y ya está. Bien, este pedazo de objetivo es, como os comentaba, un teleobjetivo. ¿Por qué es un teleobjetivo? Porque comprende distancias focales mayores de 50 milímetros, ¿vale? Todo lo que sería mayor de 50 milímetros sería considerado un teleobjetivo. Todo aquello que comprendiera entre 35 y 50 milímetros sería un tipo de objetivo estándar. Y todo aquello que es inferior a 35 milímetros sería un objetivo angular, ¿vale? Luego ya entraríamos dentro de los angulares, los ultra angulares, que serían pues 8 milímetros, 10 milímetros, pues ya una cosa muy exagerada de angular. Y también tendríamos los ultra zooms, ¿no? Que serían pues ya un 300 milímetros, 400 milímetros, ya por encima, ¿no? Eso ya los extremos, ¿no? Pero como norma general, pues estos tres grupos de objetivos comprenden estas distancias focales que os he dicho, ¿no? Bien, sobre este objetivo en concreto, vale, todas las características que tiene este objetivo lo puede tener cualquier otro. Como yo utilizo Nikon, este objetivo está comprendido entre la santa trinidad de los objetivos que le llaman, que son el 1424 de Nikon, que por cierto también lo tengo, y si queréis podemos tomarlo como referencia a la hora de hablar de los angulares. El 2470 de Nikon, que sería un estándar más o menos, ¿no? Una cosa intermedia. Y el 70-200, que en este caso es este que tengo aquí, pues estos tres objetivos serían la santa trinidad de Nikon, ¿no? Es el no va más de los objetivos más o menos estándar, ¿no? De más populares, ¿no? Por decirlo así. Entre unas focales entre 14 milímetros y 200 milímetros, que es más o menos donde nos movemos todos, ¿no? Luego ya hay cosas más específicas en las que requerirán unas focales mayores o menores, pero ese intervalo, ¿no? de focal es normalmente la más utilizada por todo tipo de fotógrafos, ¿vale? Entonces, por eso, si tienes estos tres objetivos, prácticamente sí que tienes cubierta todas las focales, ¿no? Bien, pues este objetivo, ¿qué particularidades tiene? Las particularidades que yo me voy a referir en este objetivo pueden ser transpolables a cualquier objetivo de estas características, ¿vale? Porque ya hay muchos objetivos pues que tienen el estabilizador, que tienen un diafragma determinado, que tienen... Entonces, estas características son transpolables a
a otro tipo de objetivo. Yo voy a hablar de este porque es el que tengo yo, ¿vale? Y lo conozco y sé cómo va y sé que es de garantía y por eso os lo hablo. No me paga Nikon, ojalá, pero no me paga Nikon para hablaros, pero bueno, como lo tengo y estoy muy contento con él, la verdad es que me gustaría mucho hablaros tomando como referencia este objetivo. Bien, pues este objetivo es un objetivo de mucha calidad en todos los planos, desde 70 hasta 200 milímetros y en todo el encuadre, desde las esquinas hasta el centro del objetivo. Normalmente la calidad de un objetivo se puede apreciar en el medio de la toma, en el medio del archivo, de la fotografía. Y va perdiendo calidad a medida que nos vamos acercando a los extremos, ¿no? Ya os digo que en los objetivos que son de buena calidad, esa pérdida de calidad no es tan detectable, no existe, ¿no? Mejor dicho, no existe. Entonces, normalmente los objetivos que no tienen mucha calidad tienen esa pérdida de información mientras nos vayamos acercando más a los extremos de las focales. En este caso sería en el 70 y en el 200 no tendría la misma calidad que en las focales intermedias, ¿no? del objetivo. En este caso tiene la misma calidad desde 70 hasta 200 milímetros, o sea que es un objetivo muy, muy, muy bueno. Hay otros Tamron, otros Sigmas también que son del mismo zoom, el 70-200, que también son bastante buenos, ¿no? Bueno, yo no los he probado algunos sin estabilizador y la verdad es que a mí me tenía muy contento, excepto en esto del estabilizador, que luego hablaremos un poco de él y sabremos qué es y para qué sirve. Bien, además es muy luminoso. ¿Por qué digo que es muy luminoso? Porque la apertura que puedes añadirle, con la que puedes trabajar a 70 milímetros es la misma que puedes trabajar a 200. Es decir, tiene una f de 2.8 en todas las focales que comprende el objetivo, desde 70 hasta 200. Si tú utilizas un 85, podrás llegar a abrir el diafragma un 2.8. Si tú utilizas un 135, podrás abrir el diafragma hasta 2.8. Sabéis que los teleobjetivos, a medida que van siendo más teleobjetivos, van perdiendo luminosidad. Por lo que podéis entender que en este caso es muy importante que mientras vaya subiendo la focal tengamos también la posibilidad de abrir bastante el diafragma. Y en este caso nos lo deja hacer este objetivo. Lo que sí que tenemos que tener mucho cuidado es con la profundidad de campo, ¿vale? ¿A qué me refiero? Ya sabéis que la profundidad de campo depende de 3 factores: la focal, el diafragma y la proximidad que tengamos al objeto que estamos enfocando. ¿Qué es la profundidad de campo? Antes de nada, pues si hay alguien por ahí que no lo sabe. Bien, pues lo hemos explicado en otro podcast, ¿vale? Y lo vimos también en la clase de nivel intermedio de fotografía de nivel intermedio, ¿vale? Pero bueno, os lo explico así un poco por encima. La profundidad de campo es toda aquella zona nítida que encontramos en la fotografía. Todo lo que se salga de esa nitidez, pues ya está desenfocado y está fuera de esa profundidad de campo, ¿vale? Entonces, tenemos un pequeño problema con la profundidad de campo. ¿Por qué? Porque este intervalo de focal son teleobjetivos. Mientras más teleobjetivos son, menos profundidad de campo podemos conseguir. Si cada vez que vamos cerrando el teleobjetivo vamos utilizando una focal más alta, necesitamos más luz y vamos abriendo el diafragma hasta llegar a 2.8, que como os he dicho que puede llegar en cualquier punto de la focal. Si hacemos esto, es otro de los puntos que también interfiere en la profundidad de campo. La apertura del diafragma. Mientras más abierto esté ese diafragma, menor profundidad de campo tenemos. Por lo que, entre una cosa y otra, pues tenemos ahí una profundidad de campo mínima, ¿vale? Entonces, ahí pues tenemos que intentar jugar un poco con la proximidad, alejándonos un poco del objeto, de la persona que estemos enfocando, o, bueno, pues calcular esa profundidad de campo y utilizar un diafragma más cerrado o un teleobjetivo más bajo, ¿no? O una focal más baja. O podemos ir trabajando también con la ISO, ¿no? Para meter más luz a través de la ISO. Bien,
Simplemente era para deciros eso, ¿no? Que tengáis cuidado porque igual os encontráis que enfocáis a una persona y os encontráis con la punta de la nariz enfocada, pero los ojos no. O sea, este pequeño trozo de milímetros puede ser suficiente para perder el foco de un retrato, por ejemplo, o una persona, o sea, una roca, no sé, cualquier elemento que utilicéis en que hagáis una fotografía con este objetivo, ¿vale? Y mientras más focal utilices, mientras una focal más alta utilices, pues más acusado será este efecto, este desenfoque. Bien, a la misma vez, el desenfoque que provoca la utilización del objetivo, del teleobjetivo y de ese diafragma, pues es una preciosidad. O sea, para hacer retrato, por ejemplo, y difuminar el fondo, enseguida ya te sale un desenfoque precioso, ¿no? Sobre todo si juegas con los colores del fondo, entonces contrastando esos colores del fondo con con el primer plano de la fotografía, que será el rostro en este caso, y contrastando esos tonos, ¿no? Unos tonos más claros con un fondo más oscuro y colorido, pues podemos conseguir unos retratos impresionantes, ¿no? Y preciosos. Bien, eso es lo que se le llama el bokeh, ¿no? El famoso bokeh. Que si queréis algún día, pues podemos hablar un poquito más a fondo, ¿no? A fondo de él. Otro aspecto importante de este objetivo es el estabilizador, que ya lo hemos medio adelantado un poco antes, ¿no? El estabilizador lo que hace es reducir el riesgo de trepidación en la fotografía. ¿Sabéis qué es la trepidación? Bien, os lo explico. La trepidación es aquella apariencia que tiene la foto de que está desenfocada, que realmente es que está movida. Pero no está desenfocada porque no hayamos acertado con el foco. No, está desenfocada porque hemos movido un poco el pulso, ¿vale? A la hora de enfocar o de encuadrar, ¿no? Entonces, con el mismo movimiento, con la misma vibración de tu pulso, puede llegar al sensor de la cámara y dependiendo con qué velocidad dispares, pues es posible que ese objeto que estés fotografiando, la foto en general, esté trepidada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Bien, yo siempre utilizo un truco que leí por ahí, que es que siempre debemos disparar a una velocidad, un par de pasos, superior a la focal que estamos utilizando. Es decir, si estamos disparando a 200 milímetros, tenemos que por lo menos disparar a una velocidad de 500, un 500avo, por ejemplo, ¿no? Es superior a los 200 de valor que estamos utilizando en esa focal, ¿vale? Entonces nos aseguramos que nunca salga esa fotografía trepidada, a no ser que pongamos nosotros la cámara ya muy exagerado y entonces seguro que saldrá trepidado, ¿vale? Pero si más o menos tenemos bien estabilizada la cámara, esa trepidación no saldrá. Vale, y aquí entra en juego el estabilizador. El estabilizador lo que hace es permitirte disparar a un par de pasos menos de lo que te permitiría si no lo tuviera, sin que te trepide la fotografía. Lo cual cosa es muy interesante porque si estamos haciendo fotografías en una iglesia, por ejemplo, que no hay mucha luz y ya hemos abierto bastante el diafragma y no podemos abrirlo más y no queremos subir más la ISO para que no se produzca más ruido digital, lo que deberemos hacer es poner este estabilizador, bueno, ponerlo, si lo tiene, pues lo activamos, que lo puedes activar o desactivar, y si no lo tiene, pues estaríamos vendidos en este caso, no nos quedaría otra que subir el ISO. En este caso, como tiene el estabilizador, nos da ese margen que en unas focales tan altas, la verdad es que es un margen muy grande, ¿vale? Bien, espero que se haya atendido este punto, creo que es muy fácil y que es una de las cosas, junto con la apertura tan grande que te permite en todas las focales, que hace que este tipo de objetivo, ya no de esta marca de Nikon, sino de cualquier otra, sea tan caro, ¿vale? Es lo que hace que sean tan caros, aparte de la calidad de la construcción, evidentemente. Pero estos matices son los que hacen que el precio suba. Porque claro, la verdad es que te saca de muchos apuros en el estabilizador. Eso sí, si estáis realizando fotografía nocturna o algo así, algo de larga exposición, desactivarlo. Porque si no, no acaba de tener buen resultado, ¿vale? Consejito. Otra cosa que os quería explicar es que si algún día queréis utilizar este tipo de objetivos para hacer una fotografía con
con un trípode, tened en cuenta que estos objetivos pesan mucho, pesa sobre 1,4 kg o algo así, ¿vale? Entonces, si lo colocamos como normalmente colocamos la cámara en el trípode, es decir, la base de la cámara lleva la zapata del trípode y va anclada a la base del trípode, ¿vale? Si hacemos esto, el mismo peso que tiene el objetivo seguramente tirará para adelante y corremos el riesgo de que se nos caiga y se nos rompa, ¿bien? Entonces, estos objetivos lo que tienen es un anillo adaptador al cuerpo del objetivo, prácticamente en la base del objetivo, ¿vale? Entonces, se le acopla un adaptador que va cogido a la zapata. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando anclamos el objetivo con la zapata al trípode en este punto, lo que logramos es que la cámara quede por detrás del punto central, del punto de anclaje del trípode, y el resto del objetivo quede por delante. Por lo tanto, el peso estará equilibrado y no tendremos riesgo de que se nos vaya para adelante, ¿no? De que ese mismo peso ceda y empuje a la cámara hacia adelante. Digamos que equilibra un poco el peso entre adelante y atrás y queda compensado por lo que no empujará hacia adelante, ¿vale? Esto es un consejito que os doy, que es bastante valioso, porque es bastante arriesgado, bastante peligroso tener todo el peso delante y tener el riesgo de que la cámara de que ceda hacia adelante por el mismo peso, ceda ese anclaje y se nos rompa, se nos caiga. Y la verdad es que este objetivo vale mucha pasta como para correr ese riesgo. Bien, y este tipo de objetivos, ¿para qué podemos utilizarlo? ¿Para qué son buenos este tipo de objetivos? Como os comentaba antes, en retrato son maravillosos porque nos consigue un bokeh, un desenfoque del fondo muy bonito, ¿no? Entre ya por sí el teleobjetivo que es, la focal alta que tiene y el diafragma abierto que soporta, nos permite, nos consigue un desenfoque precioso en el fondo. Y también es muy útil para realizar fotografía deportiva, porque, bueno, son lugares donde no nos podemos meter, evidentemente, dentro del campo y no podemos seguir a los jugadores. Entonces tenemos que estar fuera y tenemos que tener una focal suficiente como para acercarnos a los jugadores sin tener que acercarnos nosotros, ¿no? Utilizando este zoom. Entonces, para eso es muy práctico. Yo utilicé este objetivo 70-200 hace poco en una concentración, en un torneo que realizó mi hijo que juega a básquet. Voy a poner algunas fotitos por aquí para que las veáis. Y es muy interesante, es un tipo de fotografía complicado porque es difícil a veces seguir ese movimiento y tal, pero con un poco de práctica se consigue y la verdad es que es un tipo de fotografía muy agradecido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos captar esos momentos, esos movimientos, esos gestos, ¿no? Que no podemos captar con el movimiento del vídeo, por ejemplo, ¿no? Entonces, son fotografías que captas ese momento, ese esfuerzo, ese gesto, y la verdad que son fotografías espectaculares. Aíslas al jugador del resto porque desenfocas el fondo y centras la atención en el jugador y quedan preciosas. Como estáis viendo por aquí algunas fotos, espero que os guste, a mí me encantaron y a mi hijo también. O sea que por eso me siento satisfecho, ¿no? Pero si os gusta a vosotros, pues mucho, mucho mejor. ¿Qué más os quería comentar? Pues nada, simplemente eso, que este objetivo en concreto, bueno, y en general, todos estos objetivos que captan esa gama de focales, ¿no? Son muy chulos para hacer este tipo de retratos, para hacer fotografía deportiva, para incluso hacer fotografía de safari, ¿no? O algo así. Son de muy buena calidad y son muy recomendables, aunque es verdad que son un poco caros. Pero bueno, ahí ya entra bueno, la economía de cada uno y el que tú puedas a lo mejor buscar. Yo os aconsejo, yo lo hago mucho, es comprar de segunda mano.
compro de segunda mano e intento que sea cerca de casa para poder ir a probarlo. Y entonces asegurarme de que ese objetivo va bien, de que ese objetivo está bien de cuerpo, que no tiene muchas rayaduras o muchos golpes y eso. Y que enfoque bien, ¿no? Cuando lo probáis, os lleváis la cámara, probáis, veis que enfoque bien, lo ponéis en enfoque continuo, veis que sigue a las personas bien. O sea, probadlo, porque la verdad es que son objetivos que valen mucha pasta y no podemos arriesgarnos a lo mejor a comprarlo de segunda mano a alguien que viva lejos, ¿no? Porque, bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues nada, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis, podéis pedirme que hablemos del resto de gamas, de objetivos, ¿no? De los estándares o de los angulares. A mí me gusta mucho el tema de los angulares, así que si queréis, el próximo programa lo podríamos hacer sobre esta temática. Y nada, espero que os haya gustado este nuevo experimento de hacer estos podcasts también en vídeo, donde os puedo enseñar los cacharros, ¿vale? Y igualmente nos podéis seguir a través del audio, ¿no? Os recordamos que hemos abierto una nueva plataforma en la web. Ahora no nos centramos en iVoox, nos centramos en una aplicación que se llama Podbean y subimos los podcasts allí, ¿no? Por lo que, bueno, es un cambio en la que no dependemos ya de nadie, de iVoox ni de iTunes ni nada. Podéis seguir este programa igualmente en estas plataformas, pero lo que es la central, digamos, lo que es la información la controlamos nosotros, que es mucho más interesante, ¿no? Y dentro de poco quizá podamos también trabajar un poco en el tema de los comentarios, centralizar más los comentarios y esto, que yo creo que será algo muy interesante. Y nada, si os ha gustado el audio, el vídeo, donde lo estéis viendo, donde lo estéis escuchando, no olvidéis darle like, suscribiros al canal de YouTube y dadme feedback, decidme qué os gusta, qué nos gusta, de qué queréis que hablemos, qué queréis que tratemos. Seguid los podcasts de los lunes también, que son muy interesantes, y Aniol nos comenta, y además también podéis verlos, ¿vale? También en YouTube, y Aniol nos comenta, bueno, Aniol y un servidor os explicamos pues novedades, respondemos a vuestras preguntas, que es muy interesante y muy chulo todo esto, que participéis y que podamos responder vuestras preguntas, realmente lo que a vosotros os preocupa, ¿vale? Así que, sin más, no me enrollo más, espero que os haya gustado, que tengáis una buena semana y buenas fotos. Bye, bye.